Bueno, iniciamos la clase de hoy. Tenemos que, según nuestro programa, tenemos que ver los tratamientos psicológicos eficaces para la ansiedad. Como el espectro de ansiedad tiene distintas, según los manuales por lo menos, diagnósticos tienen distintas eh, variedades o subtipos, vamos a ver uno de ellos, la ansiedad generalizada que digamos, reúne condiciones que podríamos decir nos pueden dar una idea de los recursos que tenemos en términos de tratamientos psicológicos que hemos probado que funcionan. Voy a compartir la presentación. Eh, Se nota el cambio. ¿Vieron el cambio en mi presentación? Porque a veces, parece que sí, ¿verdad? Cambió un poco, profe. Bueno, voy a cambiar otra vez. Un ratito. Ahí. Sí, se nota. Qué genial. Una maravilla. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ansiedad? Vamos a ver, pasa que, ¿se acuerdan que habíamos dado en las clases previas que cuando se comenzaron cuando se comenzó a tratar de consensuar la investigación sobre los efectos de los tratamientos, hubo tópicos que consensuar y no necesariamente esos consensos fueron satisfactorios, digo, en el sentido de queda cierta inconformidad, pero se trabaja con lo que se tiene. Una de las inconformidades tienen que ver con las categorías diagnósticas, o sea, qué es lo que se trataba en realidad. Y por supuesto que aquellas clasificaciones, a pesar de todos los problemas que tiene la clasificación psicopatológica, aquellas de uso internacional, parece que perdimos la conexión por unos instantes. ¿Me retomaron? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Ahora sí, profe. Sí, profe. Ok. Eh, Estaba diciendo que un punto problemático cuando tratamos de ver los efectos de un tratamiento psicológico es consensuar cuál sería la variable dependiente, digamos, en otros términos. En términos metodológicos, ¿cuál es la variable dependiente? Y los criterios clasificatorios de uso internacional, a pesar de las limitaciones que tienen, son los que están funcionando hasta ahora como punto de consenso. Pero hay que remarcar que esto es un consenso provisorio hasta que tengamos mejores alternativas y, esperen, parece que se me fue, hasta que tengamos mejores alternativas, pero la investigación en paralelo sigue poniendo énfasis, por ejemplo, en el comportamiento eh, y no en una clasificación diagnóstica, en una clasificación psicopatológica. Y es en donde realmente nosotros tenemos más evidencia acumulada, tenemos más validez interna, digamos,
cuando reportamos la investigación. Pero, en fin, teniendo en cuenta esa salvedad, o sea, haciendo esa salvedad, vamos a decir que cuando hablamos de ansiedad generalizada, si tomamos, por ejemplo, la clasificación internacional de enfermedades que desarrolla la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, cuando hablan de ansiedad generalizada, dicen que en general tienen que ver con quejas que incluyen sentirse nerviosos constantemente, hay como que temblores, tensión, tensión muscular, sudoración, en general la sudoración es axilar, por ejemplo, o palmar, mareos, palpitaciones y malestares que involucran el sistema digestivo, o sea, generalmente el estómago, intestino, etcétera. Y esto no es debido a ninguna otra, debido al consumo de alguna sustancia, digamos, o debido a otras condiciones, ¿verdad? Cuando se descarta todo eso, se puede decir que estamos en presencia de ansiedad generalizada según el criterio de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. Ahora, una vez que atrapamos el diagnóstico, tenemos que nosotros un poco retroceder a los conceptos y a las maneras de observar el fenómeno que habíamos desarrollado según los modelos comportamentales. Y uno de ellos, el que habíamos visto, la triple modalidad de respuesta propuestas por Canfer y Phillips, en donde teníamos variables dentro del comportamiento, variables con fuerte componente psicofisiológico, por ejemplo, sudoración, taquicardia, etcétera, o otras variables con componentes motores fundamentalmente, incluyendo la verbalización, es decir, la expresión lingüística, y otro conjunto de variables comportamentales que podríamos englobar dentro de lo que sería cognitivo, ¿verdad? Todas estas variables en interacción inseparable con el contexto medioambiental. Ese es el modelo que habíamos visto. Entonces, tomando ese modelo, además de lo que plantea como criterio el manual diagnóstico que dice que los síntomas referidos tienen que ver con aprehensión, tensión muscular e hiperactividad vegetativa. Voy a dar admisión a alguien que está tratando de entrar. Vuelvo a mi presentación. Dice aprehensión, que tiene que ver con preocupaciones, se refiere el CIE-10 a las preocupaciones acerca de problemas incontrolables que se vienen, sentirse ya al límite, es decir, como que colmado. Hay muchas dificultades en el rendimiento cognitivo, problemas de atención, problemas de concentración, etc. Todo esto dentro de lo que el CIE-10 denomina aprehensión. Después están los indicadores mencionados también como tensión muscular, hay agitación o inquietud motriz, psicomotriz, dolores de cabeza que no tienen que ver con otras causas, sino justamente con el estado de nerviosismo, de estrés, digamos, incapacidad para relajarse, es decir, tensión muscular innecesaria, etc. Y un tercer conjunto de indicadores que tienen que ver con eso que podríamos denominar comportamiento involuntario, es decir, mareo, sudoración, taquicardia, molestias epigástricas, vértigo, sequedad de boca, etc. Esto es lo que menciona el CIE-9, ahora, el CIE-10, perdón. Si nosotros nos vamos al modelo que habíamos mencionado, ¿qué es lo que vamos a poder diferenciar o qué instrumentos se pueden desarrollar a partir del modelo de triple modalidad de respuesta? Por ejemplo,
donde tenemos las variables psicofisiológicas, en el caso de la ansiedad en particular, vamos a tener los indicadores más floridos, digamos, ¿verdad? Esto que se mencionaba también en el CIE-10, como sudoración no justificada por el calor, por ejemplo, o por la actividad física, por supuesto, ¿verdad? O por alguna otra razón. Problemas de o hipertensión arterial, o sea, variaciones en la tensión arterial no debidas tampoco a ningún otro factor. Es decir, a veces la presión arterial sube, esto es en general lo que pasa. A veces también hay hipotensión, es decir, pero hay una desregulación, digamos, de la presión arterial. También hay problemas, se menciona, podríamos agrupar dentro de lo psicofisiológico las respuestas que dice el CIE-10 como epigástricas, ¿verdad? Las personas tienen en este estado, por ejemplo, fácilmente tienen sequedad de boca o con cualquier alimentación o incluso sin alimentación tienen acidez estomacal, etc. Y dentro de la modalidad motora, evidentemente un estado de tensión, un estado de inquietud, de sobreactivación, podríamos decir, y a nivel cognitivo, evidentemente, si nosotros comenzamos a pensar qué variables cognitivas podemos incluir, autoverbalización, es decir, el lenguaje interiorizado, lo que según uno se dice a sí mismo, en general, tiene que ver con lo que le aqueja, es decir, tiene que ver con lo que le preocupa o le ocupa a la persona en un momento determinado. En cuanto a la atribución, es decir, la explicación causal que se le da a los fenómenos en general, hay una atribución en donde el control o la causa parece que está fuera de alcance, digamos. Esta es otra cosa que pasa frecuentemente en la ansiedad. Y la expectativa, es decir, lo que se espera que ocurra, también suele tener dificultades en el sentido, o presentar problemas en el sentido que la expectativa en general es, si no catastrófica, de consecuencias importantes según la evaluación de la persona. Sin duda que estos tres conjuntos de variables comportamentales se entienden solamente en interacción con el contexto, es decir, cuál es el contexto de la persona. Podemos hablar de contextos familiares, contextos de relación de pareja, contextos académicos, contextos comunitarios, sociales, en líneas generales. Y después, por supuesto, cuando se evalúa, se identifica con mucha mayor precisión a qué podría estar asociado o cuáles son los factores contextuales asociados a la respuesta de ansiedad. Pero para usar un lenguaje menos clínico, digamos, por las implicancias que esto tiene, nosotros podríamos describir que el estado de ansiedad simplemente es un estado de activación. Si nosotros pensamos que los niveles de activación que tenemos responden a las necesidades o a las demandas, si yo estoy en este nivel de activación, cuando tengo ansiedad sube mi nivel de activación y esta subida tiene que ver con una demanda percibida por la persona, ¿verdad? Y esta subida en el nivel de activación se justifica e intenta justamente responder a la demanda percibida, ¿sí? Porque a veces la demanda no es tal necesariamente. También es importante decir porque en general cuando uno estudia psicopatología o alguna de estos intentos de clasificación, como que estudian los estados puros de ansiedad, los indicadores de depresión, sus indicadores y el diagnóstico diferencial y los criterios de diagnósticos, etc.
Pero en la vida real, así como en la experiencia personal de cada uno, sabemos que los estados de sobreactivación o de baja activación o de menor nivel de activación están presentes incluso en un mismo momento, en el sentido de pareciera que lo que intentamos para responder a las amenazas o a la demanda o a las necesidades, subimos de activación. Hay un nivel de subida de activación que puede ayudarnos a responder más eficazmente a la demanda. Pero hay otro nivel en donde justamente esta activación, en vez de ayudar, va en detrimento de nuestro rendimiento. Ustedes tienen esta experiencia clara cuando están nerviosos ante un examen, ¿verdad? Están ansiosos o ansiosas ante un examen. Cierto nivel de activación es interesante porque entonces lo que ustedes estudiaron viene a la cabeza, viene a la memoria fácilmente o mucho más fácilmente porque uno está aprendido, digamos, al examen. Pero cuando eso pasa a un nivel por encima de lo necesario, ocurre lo contrario. Nos olvidamos absolutamente de todo y en general lo que pasa es que nos acordamos cuando salimos del examen. Por supuesto, ahí ya no sirve la activación que tuvimos. Entonces, cierto nivel de activación es interesante y sirve. Las investigaciones primeras que se referían a, por ejemplo, la denominada ansiedad preoperatoria, establecía que antes de una intervención quirúrgica, cuanto mayor nivel de ansiedad, el pronóstico era de que había más probabilidades de complicaciones y más días de internación, ¿sí? Porque parece que la sobreactivación va en detrimento de, por ejemplo, la respuesta inmunológica, es decir, cuanto más sobreactivación hay, la respuesta inmunológica comienza a fallar, hay una especie de inmunosupresión que hace que, o que explica de alguna manera, que haya sobreinfecciones o haya necesidad de más internación por alguna complicación que surge. Pero después investigaciones más finas mostraron que, sin embargo, el grupo de personas que se mantenían sin ningún nivel de activación o incluso bajaba un tanto, es decir, estaba muy relajada, por demás relajada antes de la intervención quirúrgica, también presentaban complicaciones y un postoperatorio con sobreinfecciones, etc. ¿verdad? Entonces, lo que se pudo determinar es que cierto nivel de activación favorece la respuesta, ¿sí? Esto también nos damos cuenta en un ejemplo no sanitario, lo que les decía, en los exámenes. Si yo estoy demasiado relajado en el examen, no me importa el examen, me chupa un huevo el examen, qué sé yo, entonces mi capacidad de evocar aquello que estudié parece que no es tanto como cuando sí estoy un tanto sobreactivado, es decir, un tanto por encima de mi nivel habitual, y es cuando mucho más fácilmente viene a mi memoria aquello que quiero para poder rendir un buen examen. Esto parece que pasa también con en las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, en el área de la salud. Entonces, fíjense nomás cuando hablamos de esto, cómo se justifica poder encontrar una terminología no clínica a estos fenómenos del comportamiento. Porque si yo me prendo y me embelezo con la terminología clínica, ¿qué es lo que digo? Hablo de ansiedad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué digo? Yo necesito cierto nivel de ansiedad para enfrentar un examen o cierto nivel de ansiedad para enfrentar una intervención quirúrgica. ¿Y cómo pico yo voy a necesitar ansiedad? ¿Verdad? Pues sí, es loco, es muy paradójico. ¿Y cuál es el problema? La terminología clínica, ¿sí? Entonces, es mucho más funcional poder hablar de niveles de activación. Necesito un nivel de activación superior al que tengo ahora para poder responder mejor a un examen. Entonces no estamos clinicizando,
no estamos enfermando el comportamiento de las personas. Esto es relevante, en serio, y ya habíamos visto por qué. Bueno, ¿qué pasa cuando estos niveles de sobreactivación no son eventos? Es decir, no son ocasionales, sino que son más o menos permanentes. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la percepción que tengo sobre la amenaza o sobre el peligro persiste. Es decir, eso significa que si un examen final me amenaza, tengo, eh, tengo 15 exámenes finales en los siguientes 30 días, uno día de por medio. Entonces, si yo estoy sobreactivado permanentemente, evidentemente yo puedo pensar así como en el denominado estrés, que va a llegar un momento, una especie de curva de fatiga, es decir, curva en la que mi organismo está como cansado de esta activación por encima de lo normal. Y esto también va en detrimento o puede deteriorar mi eficiencia, puede deteriorar mi calidad de vida o puede incluso propiciar algunas enfermedades que podríamos llamar oportunistas. Pero más allá de eso, cuando esta sobreactivación permanece y sobre todo tenemos la sensación de no control, es decir, parece que nuestra ansiedad o nuestra sobreactivación anda por su cabeza, es decir, no tenemos posibilidades de control. Ya intenté hacer de todo, qué sé yo, revisé mi concentración, pensé en otra cosa, qué sé yo, y traté de solucionar el problema que me preocupa, no puedo solucionar el problema que me preocupa, etcétera. Entonces, los estímulos estresantes o los estresores persisten y mi nivel sigue. ¿Qué es lo que parece pasa? Llega también, así como en el estrés, una especie de curva de fatiga, entonces baja mi estado de ánimo. Es decir, como que me frustro y me desanima no poder controlar mi nivel de activación. No está a mi alcance, se me perdió el control remoto propio, ¿verdad? El control remoto que sirve para mí se me perdió. Y entonces es lógico que baje o haya una especie, baje el estado de ánimo o haya una especie de desesperanza o desánimo. Por eso es que lo más frecuente es encontrar oscilaciones entre los estados de ansiedad y los de tristeza o llamados también depresión, depende de con qué lenguaje yo hable, ¿verdad? Pero en fin, eso quería nomás como que poner como contexto. Si bien ahora vamos a revisar si tenemos alguna alternativa psicológica para lidiar con la ansiedad, pero quería dejar en claro que los estados puros de ansiedad no necesariamente vienen solos. En la revisión de los tratamientos que tenemos para la ansiedad, ¿qué tenemos en primer lugar en nuestra diapositiva? Los tratamientos farmacológicos. Porque hay que admitir que los tratamientos farmacológicos han mejorado últimamente la investigación en farmacología, evidentemente tiene muchos recursos, muchas más posibilidades que la investigación en psicología, porque la industria farmacéutica es un negocio muy importante. Entonces, los recursos para la investigación están a disposición en abundancia en general, no por curiosidad científica, sino por ansias comerciales, ¿verdad? Y entonces los tratamientos farmacológicos han evolucionado en seguridad y en efectividad de manera muy importante de lo que era a inicios, qué sé yo, tal vez en los años 60, 70. Actualmente tenemos unos márgenes de seguridad más importantes en la psicofarmacología. Pero
haciendo una especie de simplificación, que es lo que tenemos en psicofarmacología, es decir, aquellas sustancias, aquellas drogas que actúan sobre el sistema nervioso y por lo tanto son evidentes en el comportamiento. Y para los casos de ansiedad, sin duda, los depresores del sistema nervioso. Es decir, si vamos a usar una clasificación de efectos simplificada, podemos decir que lo que tenemos en psicofarmacología son los estimulantes del sistema nervioso, es decir, aquellos que sobreactivan el sistema nervioso. Estos en general son de poco uso. En general, el único estimulante utilizado son las anfetaminas y sus derivados, que se usan paradójicamente para los trastornos de déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad? Pero en general después, también en Paraguay hay que decir que los estimulantes del sistema nervioso, Paraguay es uno de los mayores abusadores. No sé si ahora sigue, seguimos con ese primer lugar, era uno de los mayores abusadores de anfetaminas y derivados, porque era una sustancia de prescripción frecuente para bajar de peso. Pasa que los estimulantes tienen un efecto, aparte de un efecto de aceleración, por lo tanto de mayor gasto de energía, un efecto anorexígeno, es decir, sacan el hambre. Entonces, en los tratamientos médicos para bajar de peso, en nuestro país es frecuente, más que en ningún otro país, el uso de anfetaminas y derivados. E incluso digo derivados subrayando, porque cuando las personas, los usuarios, se fueron percatando de los peligros de las anfetaminas, preguntaban a los médicos y los médicos decían, no, esto no es anfetamina. Claro, no era anfetamina, pero tenía algunas derivaciones químicas y entonces eran derivados anfetamínicos, pero con los mismos riesgos y peligros. Y con los mismos efectos también, es decir, mayor gasto de energía, mayor activación, es decir, era una persona que estaba más activa, dormía menos, gastaba más energía, por supuesto, y tenía menos hambre. Por lo tanto, el bajar de peso era una cuestión de tiempo. También es una cuestión de tiempo los problemas derivados a los consumos de estimulantes. Y es que los estimulantes en general tienen la siguiente característica problemática. Uno, tienen vida media corta en sangre, es decir, duran poco en sus efectos, y tienen el problema también de la tolerancia, es decir, la necesidad del aumento, del acostumbramiento, la necesidad del aumento de la dosis para sentir los efectos. Y por otro lado, tiene el siguiente, el problema agregado de que una vez que baje la aceleración, la sobreestimulación, cuando baja, no queda en su nivel normal, sino baja el estado de ánimo. Es decir, en otros términos, la persona que consume un estimulante para cualquier efecto, qué sé yo, cocaína, anfetamina, éxtasis o lo que sea, cuando termina el efecto está como depre, como bajoneada. Hecho que hace que se busque otra dosis. Por eso es sumamente peligroso el consumo de estimulantes, de cualquier tipo de estimulantes. Pero quería nomás mencionar en la clasificación que están los estimulantes, están los depresores del sistema nervioso. Estos son dos grandes grupos más importantes, farmacológicamente hablando, ¿verdad? Y hay un tercer grupo que están donde están los antidepresivos. Y en realidad en el grupo de los depresores del sistema nervioso tenemos la mayor variedad de farmacología o de psicofarmacología utilizada, porque ahí tenemos la clasificación de los depresores inespecíficos y los depresores específicos del sistema nervioso. El asunto es que entre estos depresores están los fármacos que se utilizan para la ansiedad típicamente. Aunque hay que decir que también se ha experimentado, y esto no por una lógica, como se dan cuenta, si yo digo, una persona está sobreestimulada, ¿qué le doy? ¿Depresores del sistema nervioso, estimulantes del sistema nervioso o antidepresivos? La respuesta lógica entre esas opciones es que uno le dé depresores del sistema nervioso, es decir, sustancias que desaceleren, que disminuyan la activación
del sistema nervioso. Sin embargo, como frecuentemente ocurre en psicofarmacología, no hay una lógica y también los depresivos se dan y se muestran que tienen efectos positivos sobre el control de la ansiedad. Decía que entonces los tratamientos farmacológicos han sido probados y las primeras investigaciones, sobre todo los derivados benzodiazepínicos, muestran en comparación al placebo. ¿Se acuerdan que para poder hablar de eficacia en los tratamientos, no puede ser nomás la comparación de un grupo de tratamiento contra un no tratamiento? Tiene que ser contra, por ejemplo, un placebo o un tratamiento alternativo para que la evidencia sea más fuerte. Bueno, en comparación con el placebo, no muestran las benzodiazepinas, en las investigaciones iniciales, no muestran un efecto superior, ¿sí? Esto es un problema. Sin embargo, hay otros estudios que muestran que sí, que es igual o que es superior al placebo. Tal es así que, pero muestran un efecto. Sin embargo, ¿cuál es el punto? Que cuando hablamos de investigación en psicofarmacología, hay que mirar con mucho criticismo los resultados, porque los resultados están muy influenciados por quién reporta el resultado, ¿sí? Esto tiene que ver con los intereses, evidentemente. Es decir, si nosotros queremos hacer una analogía, podemos buscar investigaciones sobre el ácido acetilsalicílico, es decir, la aspirina, y la dipirona, que es la novalgina, digamos, ¿verdad? Y vamos a encontrar que si las investigaciones están publicadas con financiamiento de un laboratorio que produce aspirina, evidentemente la aspirina es lo mejor que hay en el mundo. Y si uno lee investigaciones apoyadas por laboratorios que producen dipirona, la novalgina es lo mejor que pudo haberle pasado al ser humano, ¿verdad? Sí, entonces, estos problemas también, por eso es importante saber leer. No solamente es importante hacer ciencia, pero también es importante, aunque no vayamos a hacer ciencia, saber leer la ciencia. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con los tratamientos farmacológicos? Si ustedes recuerdan por lo que estudiaron en psicofarmacología o en psiquiatría, no sé dónde, están los depresores específicos del sistema nervioso y los inespecíficos. Los específicos son aquellos que actúan sobre ciertos puntos del sistema nervioso, por lo tanto, se puede, por ejemplo, hablar de un analgésico. El analgésico es un tipo de depresor del sistema nervioso que actúan sobre los centros del dolor y no sobre otra parte, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de depresor específico. O el hipnótico. El hipnótico actúa sobre los centros del sueño, más no sobre otros centros, que es el centro respiratorio, por ejemplo. Por eso es que uno puede dormir, pero seguir respirando. Pero sin embargo hay otros depresores que son inespecíficos, como el alcohol, por ejemplo, que actúa sobre todo el cerebro, sobre todo el sistema nervioso. Ahora, dentro de estos fármacos otra vez, que son depresores, están los depresores mayores y los depresores menores. La benzodiazepina que ustedes ven acá en esta diapositiva está clasificada como un depresor menor. Son las de mayor uso, excepto en los últimos tiempos. Porque los depresores mayores, llamados también neurolépticos o antipsicóticos, se usaban para los problemas de psicosis, esquizofrenia, etcétera, o las crisis agitadas, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, últimamente, y posiblemente en parte por la problemática asociada a la tolerancia de los
depresores menores. ¿Qué quiere decir eso? Que produce muy rápidamente el acostumbramiento y la necesidad de aumento de la dosis, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo últimamente? Y se está dando neurolépticos o antipsicóticos a dosis bajas que funcionen como depresores menores. Por ejemplo, un neuroléptico de mucho uso actualmente, la quetiapina. ¿Sí? Uno puede pensar en casos de estados psicóticos en 400, 500, 600 miligramos. La quetiapina se da para casos de ansiedad, por ejemplo, 25 miligramos. ¿Entiende la diferencia? Entonces hace que el mismo fármaco antipsicótico, sin embargo, a dosis bajas tenga, o sea, de uso para casos de ansiedad, por ejemplo. Y parece que produce, la tolerancia es más lenta, es decir, el acostumbramiento es más lento, por lo tanto uno puede continuar con una dosis más tiempo. Por supuesto, toda la parte de la tolerancia, todos los efectos secundarios que uno pueda pensar y que uno conoce de los psicofármacos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? A ver, perdón, voy a cambiar de diapositiva. ¿Qué pasa con los tratamientos psicológicos? Dentro de los tratamientos psicológicos, eh, como hablábamos hace clases pasadas, cuando la llamada revolución cognitiva eh, permitió desarrollar la terapia de reestructuración cognitiva de Beck o la terapia racional emotiva de Albert Ellis o la terapia cognitiva de Meichenbaum. ¿Qué es lo que pasó? Y se vio eh, esperanzador mejoramiento de los estados de, de ánimo, digamos, y con efectos también igual que digamos, en el caso de los fármacos, también efectos sobre los estados de ansiedad. Y después había una especie de disputa entre estos tratamientos que tienen que ver con la reestructuración cognitiva y los tratamientos conductuales propiamente. Y conductuales propiamente significa más énfasis en los principios operantes, es decir, los que rigen la conducta voluntaria. Ahora, cuando uno mira el avance del paradigma conductual de esta forma dicotómica, digamos, entonces tiene estos líos en la cabeza. Sin embargo, cuando uno, mediante el aporte epistemológico de Thomas Kuhn, entiende que es un paradigma y que tiene distintos avances según distintos grupos de investigadores o de distintos países y distintos momentos históricos, uno entiende que tiene que hacer ese esfuerzo por concebir integralmente un paradigma. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos? Que para los tratamientos de ansiedad ya venían aportes previos de la terapia llamada terapia conductual. ¿Y cuáles son esos aportes? Aquellos que están vinculados, muy vinculados al aprendizaje clásico o al aprendizaje respondiente. Entonces, es como para seguir usando el modelo de la triple modalidad de respuesta y poder entender para qué nos sirve el modelo. Cuando las respuestas de ansiedad que tenemos están en el componente psicofisiológico, ¿se acuerdan? Sudoración, taquicardia, etcétera. ¿Qué es lo que qué es lo que percibimos? Que podrían ser más útiles aquellos principios que manejan el comportamiento involuntario. Eso significa aprendizaje clásico, ¿sí? Cuando yo creo que
el pensamiento, si yo tengo una preocupación, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan que poníamos énfasis en lo percibido, en la dificultad percibida? Si yo percibo como amenazante algo, evidentemente tiene que ver con el componente cognitivo. Entonces, con ese modelo yo evalúo si hay respuestas psicofisiológicas que yo pueda trabajar con técnicas clásicas, respuestas cognitivas que yo pueda trabajar con técnicas cognitivas y si hay que modificar el comportamiento voluntario, es decir, lo que la persona hace y cómo lo hace. Entonces tengo en esto una gama de recursos que finalmente muestran mediante estudios de revisión, estudios de metaanálisis, estudios experimentales, fuerte evidencia de eficacia en las técnicas de la llamada terapia cognitivo-conductual. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia con los tratamientos cuando nos comparamos contra los tratamientos farmacológicos? Y es más o menos esta curva que tenemos dibujada aquí en la presentación. Y resumo de la siguiente forma. Los tratamientos farmacológicos han mejorado a tal punto que ustedes saben que hay ansiolíticos que de aplicación sublingual que son de rápida absorción, por lo tanto de rápido efecto. Los tratamientos psicofarmacológicos para la ansiedad parece que tienen una respuesta más rápida inicial, aunque no hace una curva muy importante, hace una curva de mejora, en tanto que los tratamientos psicológicos tardan un poco más, porque ustedes saben que cualquier persona que comienza a ir a un tratamiento psicológico pasa por una fase de evaluación, mientras la evaluación, si bien puede haber algún efecto de mejoría, evidentemente el tratamiento todavía no está instalado. Entonces, cuando comienza a instalarse el tratamiento psicológico, comienza a haber mejorías, pero la mejoría hace una curva muy lenta. Mientras que el fármaco ya está en su segundo o tercer día, una semana, evidentemente ya comienza a estabilizarse en sangre, o ya se estabilizó en sangre definitivamente, y muestra mejorías, ¿sí? Pero ¿cuál es el punto? Que con el tiempo el tratamiento farmacológico comienza a decaer en su eficacia porque se presenta el fenómeno de la tolerancia, es decir, acostumbramiento, y otros efectos secundarios, y porque los problemas persisten, ¿sí? Porque en realidad los factores que causan ansiedad pueden ser eventuales y dejar una respuesta automática, es decir, una ansiedad que está en automático. Pero en general, los factores que producen ansiedad permanecen. Sí, los problemas permanecen. El fármaco podría ser interesante si fue un problema eventual y quedó una respuesta automatizada. Entonces, claro, yo tomo fármacos un tiempo, como el problema ya no persiste, dejo el fármaco y yo estoy en mi línea de base, digamos. Pero si no es así, que es la mayoría de los casos, los problemas que yo tengo permanecen. Por lo tanto, se saca el fármaco, los problemas siguen, mi inhabilidad sigue o mis limitaciones siguen y entonces la ansiedad se vuelve a restaurar, digamos. En fin, entonces tenemos esta especie de cruce de las curvas, ¿verdad? Cuando sí, es como una carrera. Comenzamos a jugar una carrera con los fármacos y ellos nos pasan. ¿Sí? En los primeros 100 metros, ellos están en punta. ¿Sí? Nosotros estamos como que arrancando y ellos están a una cuadra. Si comenzamos la carrera, yo estoy dando 3 pasos y el fármaco ya está a 100 metros. Eso es lo que pasa. Sin embargo, seguimos corriendo y después de 100 metros, el fármaco comienza a estar más lento y yo comienzo a acelerar. Eso para poner de alguna forma, tratar de hacer visible, a pesar de la distancia en la que estamos y esta virtualidad,
a ver si ustedes pueden seguir con la imaginación qué es lo que estaría pasando. Y entonces, en las evaluaciones, al final del tratamiento y seguimientos, los más sólidos son hasta 6 meses, un año, el tratamiento psicológico se muestra superior al tratamiento farmacológico. Y hay casos en los que los tratamientos combinados son a la vez superior que cualquiera de los dos tratamientos por separado. Me quiero callar para que pregunten lo que quieran. Atiendan. Estamos hablando así en términos muy de reporte científico con respecto a la eficacia y no sé qué de los tratamientos, porque después nos espera en la segunda unidad de nuestro programa ir a las técnicas, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo decía que técnicas que tienen que ver con el paradigma clásico, que tienen que ver con el aprendizaje clásico. Por ejemplo, la hipertensión no es de control voluntario. Sin embargo, mediante, por ejemplo, el biofeedback, que es un dispositivo que ayuda al reentrenamiento de ritmos vitales que no son de control voluntario, yo puedo hacer que la persona retome el control sin fármacos de su presión arterial normal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces estoy recurriendo a principios del paradigma clásico. O, por ejemplo, la persona tiene náuseas. Las náuseas pueden instalarse clásicamente y la persona tiene náuseas cada vez que entra al lugar en donde tuvo ansiedad, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, eso quiere decir recurrir a técnicas que responden a los principios clásicos. Técnicas que responden al componente, a los principios de aprendizaje cognitivo, tienen que ver con pensamientos, contenidos del pensamiento, procesamiento de la información que están o exagerando la respuesta de ansiedad o la respuesta de sobreactivación, o la están produciendo o la están manteniendo, ¿sí? Tengo que identificar esos pensamientos y lidiar con ellos con las técnicas cognitivas disponibles. Y finalmente puede tratarse de conducta voluntaria. Ejemplo, ¿de qué estoy hablando? Conducta voluntaria, los hábitos son de los hábitos que uno tiene, es decir, a qué hora, cuánto duermo, a qué hora me despierto, qué hago, cómo estudio, no estudio, trabajo, me divierto, no, todo eso tiene que ver con el control voluntario. Entonces, los principios operantes son muy útiles para eso. En fin, pero esto en términos de técnicas, vamos a ver posteriormente de repasar los tratamientos efectivos para la depresión, para la ansiedad, que es este caso, y después creo que viene para la esquizofrenia. ¿Hay preguntas o aportes que quieran hacer? Parece que es muy hipnótico esto y se durmieron todos. Los hipnóticos son depresores específicos, actúan sobre el centro del sueño y a veces la voz humana es hipnótica. Por otro lado, la hipnosis no tiene efectos terapéuticos como se creía antes. Digo cualquier cosa mientras ustedes piensan alguna cosa que les inquieta, que quieran decir, que quieran preguntar o aportar. Mientras hago asociación libre. Las otras técnicas, los otros procedimientos psicológicos
las derivadas del psicoanálisis justamente, no se ha mostrado. Alguna combinación de tratamiento de otras corrientes psicológicas, de otros paradigmas, muestran algún efecto, pero los efectos no son perdurables y no se pueden apartar del efecto placebo, digamos, o sea, del efecto que tiene que ver con el interés que la persona y la sugestión que tiene la persona al consultar con un profesional. Es decir, nosotros, el hecho que la persona hable con alguien, comparta, analice, debata con alguien que se supone es experto, ya tiene un efecto benéfico. Entonces, este es un efecto, perdón, esta es una de esas son variables que hacen alguna confusión cuando queremos verificar los efectos de un tratamiento. Y bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces nos despedimos, ¿verdad? Y les paso el enlace para que puedan no ver otra vez, excepto que tengan sueño y no puedan dormir, pueden ver otra vez esta clase. Pero para darle a los compañeros que no estuvieron, ¿sí? Nos despedimos y nos vemos el próximo martes. ¿Está bien? Díganme Hola, chao por lo profe. menos. Hola, Jessica. ¿Cuándo vamos a saber nuestras calificaciones? ¿No supieron ya? Hablando de ansiedad. Yo puse para que les dé el puntaje. ¿No salió? Yo particularmente no, o sea, no me di cuenta de eso. Pues, yo puse Incluso en revisé otra automático vez a para la que salga. noche y no. Yo puse en automático. Yo tengo a vista todos los puntajes ahí. Eran 60 en total. Hay algunas luces, algunas luces. Personas que hicieron 58, creo. Les voy a mandar, no hay problema. Yo pensé que ya cada uno tenía su puntuación. Dale, profe, gracias. Nos vemos el próximo martes. Que estén bien. Chao. Igualmente, Chao, Chao, profe. profe. Chao.